Dios es un Dios que revela su llamado. Dios tiene un propósito contigo. Este mismo llamado y este mismo propósito tiene en el camino oposición. Se encuentra en el camino con obstáculos que hay que vencer. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús es Dios, pero se hizo carne, y en calidad de humano, en calidad de hijo de Dios, en calidad de hombre, vino también a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y Él es el ejemplo perfecto, puesto que su llamado fue violentado, puesto que muchos obstáculos se le presentaban en el camino para que no cumpliera ese propósito de Jesús en la tierra, el de ir a la cruz del Calvario. Tenía muchos obstáculos, como sé que hay vidas que tienen llamado de Dios, hay vidas que tienen propósitos de parte del Dios que nos ama, pero Cristo los venció, y Cristo nos enseña cómo vencer los obstáculos de ese llamado de Dios, de ese propósito de Dios. Él fue el que se le acercó un día a Moisés para llamarlo en medio del desierto y decirle: a ti te envío para que vayas a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Él es el mismo que se le apareció a un hombre llamado Abraham en su tierra, en su parentela, en la casa de su padre, para decirle: sal de aquí a la tierra de la bendición, a la tierra que yo te mostraré. Él es el mismo que se le aparece a Jeremías para decirle: desde antes que nacieres yo te conocí, desde antes que te formases en el vientre de tu madre yo te santifiqué. Ese mismo Dios manifestará el llamado, manifestará el propósito que tiene contigo. Él se le reveló a José en sueños. Sus sueños manifestaban el propósito de Dios en la vida de este joven. Sin embargo, él no quiso revelar en el momento cómo iba a cumplir ese propósito de Dios en la vida de José. Cómo vencer los obstáculos que se nos presentan en la vida con relación y conforme al llamado de Dios. Aquellos impedimentos, aquella oposición que trata de amedrentarnos, que trata de amenazarnos y decirnos: no vas a cumplir ese propósito, no vas a lograr cumplir el propósito de Dios. Jesús, como hijo de Dios, nos enseña cómo lograr vencer esos obstáculos. Gente que se quiere levantar, gente que quiere creer que puede cumplir lo que Dios ha dicho, gente que quiere cumplir y desarrollar ese propósito que Dios les ha manifestado. ¿Cuánta gente hoy hay que dice: yo sé que Dios me ha llamado, yo sé que Dios me ha hecho un llamado, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida, pero aún así hoy se encuentran paralizados, hoy se encuentran estancados? Pero sabes, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 16 cómo lograr vencer esos obstáculos, esos impedimentos, todo aquello que quiera sernos de oposición para el cumplimiento de ese llamado o el cumplimiento de ese propósito de Dios en mi vida. La Biblia enseña en Mateo capítulo 16, versículo 22, que Pedro llamó aparte a Jesús y le reconvino que tuviese compasión de él mismo y no muriera en la cruz. Pedro reconviniéndole a Jesús que no vaya a la cruz. Esto parecía un gesto de amor. Esto parecía un gesto de sus sentimientos de amor hacia Jesús. Él estaba desnudando el deseo que Jesús era lo más lindo e importante para su vida. Pero él no estaba comprendiendo realmente en ese momento que Cristo había venido estrictamente para cumplir un propósito aquí en la tierra que hacía honor a ese nombre, Jesús el Salvador, y era de ir a morir por la humanidad a la cruz del Calvario. Y Pedro le reconvino y le dijo: no vayas a la cruz, hay oposición en tu llamado. Evidentemente habrá quienes también traten de reconvenirte de manera equivocada, de manera equívoca, para que no logres desarrollar ese propósito de Dios en tu vida. Pero Jesús, el Hijo de Dios, escúchame, el rubio de Galilea, estaba ahí frente a ese momento donde Pedro le estaba reconviniendo no ir a la cruz. Y vamos a ver la respuesta que Jesús le dio a Pedro, Simón Pedro, en ese momento. Esa respuesta que le da Jesús a Pedro, a Simón Pedro, esa respuesta que le dio, es la respuesta que nos revela a todos nosotros cómo lograr vencer
esos obstáculos que se nos presentan para no cumplir el llamado de Dios, para no cumplir el propósito de Dios. Pero en la respuesta que Jesús le da a Simón Pedro está la revelación, amigo, de cómo enfrentar esos obstáculos que batallan contigo en el día a día para que no se vea el cumplimiento y el desarrollo del mismo, del propósito de Dios en tu vida. Jesús le responde a Pedro: Simón Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Ese apártate de mí, Satanás tenía que ver con que los pensamientos de Satanás habían ganado ventaja en el corazón de Simón Pedro. Pero en la parte B y en el desarrollo de ese mismo versículo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, me eres piedra de tropiezo. Y me eres piedra de tropiezo porque no colocas tu mirada en Dios, en lo de arriba, en las cosas celestiales. Amigo, no habrá mejor forma de lograr vencer los obstáculos que se te presentan para que desarrollemos el propósito de Dios en nuestras vidas, sino colocando nuestra mirada en Dios, colocando nuestra mirada en el Dios que nos llama y no tener la mirada puesta en la tierra. Eso fue lo que le contestó Jesús a Simón Pedro. Tú me eres piedra de tropiezo al reconvenirme el no cumplir el propósito por el cual yo vine a la tierra. ¿Y sabes por qué, Simón Pedro? Porque tú tienes tu mirada puesta aquí en la tierra y no en el Dios de los cielos. Pongamos nuestra mirada en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Coloquemos nuestra mirada en aquel que llamó a Moisés en medio del desierto. Coloquemos nuestra mirada en aquel que se le reveló llamando a Abraham. Coloquemos nuestra mirada en aquel que se le reveló a José en sueños y lo puso a soñar. Coloquemos nuestra mirada en el mismo Dios que te llama hoy y te dice: tengo propósitos contigo. Quitemos nuestra mirada de la tierra. Quitemos nuestra mirada de aquellas cosas que queramos o queremos o deseamos cumplir en la tierra. Dejémosle el control de nuestra vida completamente a Dios. Démosle cabida y paso a que sea Él el que dirija nuestras vidas, nuestros pasos conforme a su voluntad y propósito. Dejemos que Él sea el que maneje perfectamente, como Él lo hace, nuestras vidas conforme a ese diseño que ya Dios ha establecido para el cumplimiento de ese propósito en nuestras vidas. Dios nos revela hoy cómo lograr vencer esos obstáculos, quitando la mirada del que dirán, quitando la mirada de lo que digan de mí, quitando la mirada de lo que la gente piense de mí, quitando la mirada de todos aquellos pensamientos que nos dicen: no lo vas a lograr, quitando la mirada de todos aquellos pensamientos que nos dicen: tú no naciste para vencer, tú no naciste para cumplir un propósito en la vida, quitando nuestra mirada de todos aquellos pensamientos satánicos, diabólicos que te dicen: no tengo un propósito en la vida, porque sabes, Dios es un Dios que te da propósito hoy, Dios es un Dios que te revela propósito hoy, Dios es un Dios que te confirma propósito hoy. Escuchemos a Dios. Escuchemos la voz de Dios que te dice: yo tengo un propósito contigo. Coloca tu mirada arriba, en el Dios que está, aleluya, en su trono de gloria. Coloca tu mirada en su propósito, en aquel que te sostiene y te sostendrá hasta que logre cumplir en ti su propósito.